coordinación con gobierno del Museo Memoria y Tolerancia. Hugo Isaac, coordinador internacional general urbano de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eunice Rendón, fundadora de Red Vial, coordinadora de Agenda Migrante y curadora del contenido del Congreso de Chabacel. Y Berenice López, coordinadora de Chabacel. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades gubernamentales, las asociaciones, instituciones y empresas que el día de hoy nos acompañan, así como a todos nuestros invitados especiales y a los representantes de medios de comunicación. Primero que nada, muchas gracias a las personalidades que hoy nos acompañan. Este espacio es para compartir conocimiento y experiencia acerca de las acciones que están generando espacios libres de violencia en México y en América Latina. Y es por eso que hoy nos acompañan estos expertos para platicarnos un poco acerca de esas acciones. Para comenzar, lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan México y América Latina en torno a espacios de no violencia? Y le cedo la palabra a Eunice Rendón. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Y bueno, también pues estoy muy contenta de poder, en conjunto con PRONUS, el gobierno de Yucatán, pues ser curadora de este evento, que como ya decía Bere, pues es la construcción de la paz. Muchas veces hablamos desde la seguridad, pero desde la parte más de reacción, de control, de seguridad más dura. Y estamos convencidos que es la otra parte, esta de la construcción de la paz desde lo local, desde lo territorial, desde la gente, lo que hace falta también en México y en muchos países. Entonces, en eso es en lo que se concentra este esfuerzo. Y yo no diría que es un foro nada más, esto es una interacción entre la gente. Además de lo que ya decía Bere, pues tenemos planeados trabajar con la comunidad, ir a algunas colonias ahí de alta vulnerabilidad en Mérida y ahí transformar también el espacio público. Y lo mismo, pues que haya una interactividad durante estos días, estos conciertos, todo lo que ya aquí se veía brevemente en el video, pero que pueda ser algo donde sea más participativo en esa construcción de paz cada una de las personas que asisten. Y bueno, ahora regresando a los retos, yo creo que tenemos retos muy importantes, pero el principal que tenemos como región es el ver la seguridad como una cuestión mucho más integral. Sí tenemos que ir a las causas que generan los fenómenos delictivos y hay que entender que esto es multicausal. ¿A qué me refiero? Nadie nace delincuente, es decir, son factores de riesgo, son contextos, son situaciones, lo que hace que algunos se metan en el fenómeno delictivo y algunos no. Y lo que necesitamos en ese sentido son factores de protección. ¿Qué tenemos que meter especialmente en donde más factores de riesgo hay para que se transformen las cosas? Nosotros, por ejemplo, en algunos de los programas que hemos trabajado, mapeábamos de dónde viene la gente que está en las cárceles, de qué colonias proceden esas personas, porque la idea no es ir ahí con más pistolas y más policías, es ir con más interacción, con más políticas públicas de corte social, para entonces ver qué está pasando en esos sitios, por qué están generando más personas que están dispuestas a delinquir, porque seguramente ahí la apuesta tiene que ser social, educativa, de acceso a oportunidades, tanto económicas como sociales, que tengan espacios públicos dignos, que puedan tener también una convivencia digna, una salud mental adecuada. En fin, lo que hemos encontrado en esos sitios cuando hacemos estos mapas, pues sí que son lugares donde hace falta acceso a todo, donde justamente hay niños y jóvenes que desafortunadamente cada vez se meten más pequeños al fenómeno delictivo, porque eso es lo que tienen al lado, porque ese es el modelo a seguir en sus comunidades, y eso es lo que hay que transformar. Claro, esto se dice fácil, se hace muy difícil, o sea, no basta con decir hay que ir a las causas. Ir a las causas yo creo que es mucho más complejo que el control y la reacción y la parte policíaca, porque es un fenómeno complicado, y también el crimen, hay que decirlo, ha entendido eso. Entonces ha puesto incentivos a ese nivel comunitario para poder atraer a estos jóvenes y niños como carne de cañón. Entonces yo creo que construir la paz significa ir más allá de los conceptos tradicionales. Construir la paz significa ir al territorio, significa que haya esa interacción con las personas, pero que además las soluciones se construyen con esas personas de esas comunidades. No se vale llegar de afuera y tratar de traer estrategias que no
no vienen de la propia comunidad. Es decir, si hay algunas políticas y acciones que podemos integrar, pero siempre respetando la identidad comunitaria, los valores, los deseos, los problemas que ellos identifican. Y eso, en mis 20 años que llevo trabajando en estos temas, es el gran diferenciador. Cuando la gente transita de ser solamente el objeto de la política pública o la acción a ser el actor principal de esta política pública o acción. Y eso, repito, se dice fácil, se hace mucho más difícil, porque para ellos se trata de ir con las personas, se trata de hacer diagnósticos comunitarios, se trata de entender la dinámica que pasa, se trata también de no estigmatizar. Nosotros algo que hacemos mucho es, pues, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con las pandillas, con los jóvenes en conflicto con la ley, con quien ya tuvo un problema. Y eso se llama prevención primaria, secundaria y terciaria. Primaria es universal para todos, secundaria aquellos grupos que por su contexto la tienen más difícil. Hoy en México, desafortunadamente, la primera causa de muerte es el homicidio en nuestras juventudes y principalmente en los hombres jóvenes. Pero además, algo muy triste, esto durante muchos años fue de 15 a 29 años. Hoy se ha extendido, ya no solo es a 29 años, llega hasta los 44 años como primera causa de muerte, y eso es algo que nos debe preocupar y tenemos que trabajar en esas poblaciones para interrumpir esas violencias. Y nosotros estamos convencidos, a través de lo que hemos hecho en prevención social de la violencia y el delito y en esta construcción de paz, que es brindando esas oportunidades y llevando realidades distintas a las que a algunos les tocó nacer. A nosotros, y en alianza aquí mucho con el Consejo Mundial de Boxeo, con la Fundación también Escuelas del Papa, etcétera, hemos trabajado desde hace 10 años en muchas cárceles. Y lo que encontramos ahí, pues son jóvenes o adolescentes en conflicto con la ley que no tuvieron a su alcance un montón de herramientas. Lo principal es dar habilidades para la vida, el tema de salud mental, reconectar sus emociones, algo que a lo mejor muchos no sabemos, pero que es muy importante decirlo. Yo podría decir que el 95% de los victimarios, aquellos que cometen delito, también fueron víctimas hacia atrás. Entonces eso es importante realizarlo para ir cambiando esa situación y entonces sí ir disminuyendo a aquellos que estén dispuestos a delinquir. Entonces sí disminuir el tema delictivo en nuestro país. Si nosotros solo nos concentramos en la parte dura, más Guardia Nacional, más militares, más armas, nunca vamos a acabar, porque ahí ves un círculo vicioso desde nuestra perspectiva. Y desafortunadamente muchas veces los gobiernos o las políticas se concentran porque pues sí, es un lado tramposo. Pareciera que tener tanquetas, armas, un montón de chalecos, antibalas, en fin, todo lo que compran, ya no sé en qué número de C van, C4, C5, C900, pero al final del día, todo eso sí sirve a lo mejor para investigar mejor, para atender, para controlar, pero si metiéramos algún año o alguna vez el mismo dinero que estamos metiendo en esas acciones y en realmente políticas sociales, educativas que vayan al territorio de forma focalizada, porque tampoco es a lo loco, hay que focalizar en donde más se requiere y en donde hay necesidades diferenciadas, ¿no? A mí este programa, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, me gustaba mucho al inicio, pero creo que le faltó foco. Le faltó foco porque no basta una beca. Hay que, con los jóvenes que están ya en el delito, que están a punto de delinquir, pues falta una mentoría, un acompañamiento. No solamente es un empleo o un recurso lo que les falta también estabilidad para la vida. Yo creo que el tema de la construcción de paz, el gran reto, es entender que es un tema más humano de lo que creemos. La violencia y el delito al final se comete por seres humanos, no vienen personas de Marte a hacer eso. Entonces también es un reflejo de nuestra sociedad, una sociedad que a veces es injusta, una sociedad que es desigual también en muchos de sus componentes. Entonces la única forma de construir un mundo más adecuado para todos y con ahora sí que el derecho a la paz, como aquí se decía, el derecho a la armonía, el derecho a la salud mental. La verdad es que a mí me tocó trabajar en áreas, Tierra Caliente, no les quiero contar lo que fue. O sea, la gente, es más, muchas veces, como ustedes saben, el tema de los psicólogos, la gente tiene un estigma de no, si no estoy loco, no voy a ir, en fin. Pues ahí en Tierra Caliente nosotros llegamos con sábanas, hacíamos una especie como de consultorios con voluntarios y se llenaban una y otra vez, porque la gente está ávida también de que lo atiendan, a veces hasta de forma colectiva. El programa que tenemos de No Caos, No Tires la Toalla, que es en las cárceles, lo más importante, que hemos trabajado también con Joe Dispenza y con varios expertos, dar las emociones de esas personas que delinquieron.
primero poder analizar hacia atrás también qué le pasó a esa persona, quién se la hizo, porque pues, hay niños abandonados, violados, violentados, en fin. Entonces, ¿cómo podemos primero cubrir esa parte, que haya un perdón y una reconciliación con su pasado, para entonces sí empezar un perdón y una reconciliación hacia enfrente? No hay reinserción posible si no hay ese análisis y esa seriedad en la intervención, y nosotros podemos constatarlo con este programa que lleva 10 años, que lo hemos medido de forma experimental, con casos y controles, cómo sí importa el dotar de habilidades para la vida, de herramientas que les enseñen a entender qué están sintiendo, cómo puedo manejar mis emociones, cómo puedo, decían algunos, pues con este taller aprendí a caerle bien a la gente, que nunca supe de eso, ¿no? Decía uno ahí rebelde de una cárcel que además había estado en castigo 10 años. Pero bueno, al final también otro nos decía, con esto del perdón y la reconciliación, él decía, pues yo odio a mi esposa, y odio al con el que se casó, porque cuando yo entré a la cárcel nunca me vino a visitar, yo 20 años aquí, no he visto a mis hijas, y los odio, los odio, los odio. Ok, acabando el taller, ese mismo dice, pues ¿qué cree, doctora? Ya no odio a mi esposa, ya no odio con el que se casó. ¿Cómo? Y él dice, pues porque en uno de los 13 talleres de perdón y reconciliación, que dura 3 horas cada uno se llama mirar con otros ojos. Y él dice, porque en mirar con otros ojos, yo vi que estos 20 años que están en la cárcel, pues ese señor las ha cuidado, ha estado con ellas allá afuera, pues ha visto por ellas, y pues viéndolo así, ya se me quitó esa parte de otro, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar esa historia, ese señor ya salió y hoy tiene una relación muy buena, especialmente con una de sus hijas, y bueno, logró reconciliarse gracias a que supo también manejar sus emociones, porque si no, hubiera salido enojado, y el enojo solo te lleva al rencor, al odio y a sentimientos negativos. Y eso creo que es lo central para ya pasarnos la palabra, porque creo que ya me estoy distrayendo, pero creo que lo importante es ver cómo transformar esos sentimientos de odio, de rencor, de soledad, porque además nosotros en parte de los talleres que damos, vemos cómo tenemos un pedazo rojo muy grande. ¿Qué significa eso? Que el enojo o la parte negativa tiene 25 sentimientos más. Entonces hay que identificar qué me está pasando. ¿Por qué estoy enojado? Porque estoy solo, porque estoy abandonado, porque me siento con tristeza, porque me siento desangelado, en fin. Hay muchas formas de entender los sentimientos, pero entre más seamos capaces de poder manejar nuestras emociones, también podemos ser una persona que refleje esa paz y que tenga una acción diferente. Y de verdad que sí se puede, porque yo tengo ejemplos vivos ya afuera de la cárcel de muchos años que ya están insertados y que finalmente, claro, hay que estarlos monitoreando de vez en cuando, hay que ver cómo están, que tengan redes de apoyo. Muchas veces es difícil también. Piensen no solo con el que estaba en la cárcel, el que está en un contexto complejo. Imagínense que ustedes ven una colonia en donde pues, todos andan ahí en pandillas o andan en grupos delictivos, en donde además ves que el que anda en el mejor grupo trae el mejor coche, en donde además alrededor no hay un espacio público donde tú puedas tener o hacer un deporte, cultura, arte, algo. Entonces todo al final va sumando, es acumulativo. Esa es la cosa con los factores de riesgo y por eso es tan difícil también la respuesta. No es lineal, es multicausal y no tiene el mismo efecto en todas las personas, porque puede haber alguien que tiene todos sus factores de riesgo y aún así no se mete al fenómeno delictivo. Entonces son muchas cosas las que juegan en esto, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer para prevenir? Pues generar espacios o territorios de paz, sociedades de paz, ser más empáticos. ¿Qué significa la empatía? Ponerme en los zapatos del otro. A lo mejor yo no tuve el mismo contexto, pero sí puedo entender que alguien tuvo ese contexto, reacciona de esta forma. ¿Qué podemos hacer para que ya no existan esos contextos? Yo siempre decía cuando algún presidente decía que los enemigos y no sé qué, los enemigos no son las personas. Los enemigos son esos factores de riesgo que han crecido, se han incrementado y se han apoderado de parte de nuestras comunidades. Y ahí es donde yo creo que hay que construir la paz, hay que transformar espacios públicos con perspectiva de género, con perspectiva comunitaria, que es lo que la gente necesita a nivel territorial para entonces sí hacer esas acciones. Hay un ejemplo aquí muy bonito también en la Ciudad de México que fui hace poco, digo, además de mucho de lo que nosotros hemos trabajado, la verdad yo creo que está muy bien logrado, esto que hicieron en Iztapalapa. A mí me ha tocado trabajar mucho en Iztapalapa. Nosotros hicimos un espacio público en un picadero, literal, y eso fue con dinero del sector privado. Cada quien me regaló lo que hacía y armamos el Parque 1, que además es un parque que se sigue usando. Los transitó de un picadero a un espacio público de disfrute de la gente, un montón de niños. Además, la verdad, yo estaba en el gobierno en ese entonces, pero el sector privado tiene mejor idea de diseño. Entonces estaba bien bonito, o sea, no era así el parque feo.
es un espacio muy bonito, muy recreativo, y bueno, pero en ese espacio que fuimos, porque justo era el lugar de donde más gente llegaba a la cárcel, fuimos a transformar algunas cosas. Hoy hay esto que se llaman las utopías, que me parece una maravilla, me parece que es el acceso a otro tipo de cosas que no veían en esas comunidades, cosas que solo veíamos en gente con un nivel socioeconómico más alto. Hay albercas olímpicas y semiolímpicas, hay pistas de hielo, hay velódromos, hay, bueno, lo que me digan. Voy a llevar a todos mis sobrinitos allá al barco, que anden en el acuario digital, Iztapasao, y en fin. O sea, creo que es un ejemplo bueno que lo tienen al alcance para que lo puedan ir a ver, pero de eso se trata, cómo podemos ir metiendo esta construcción transversal de la paz. Y no es fácil, eso también es importante decir. No es fácil, pero creo que nos ha faltado una apuesta como gobiernos, como sociedades, más a ese lado. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que en esas comunidades con más factores de riesgo hay. Yo siempre he dicho, ahí tendríamos que tener los centros de alto rendimiento deportivo en las peores colonias, para que eso sea el atractivo para el niños, porque además, en donde nosotros hemos hecho coros, hemos hecho cuestiones glorias del deporte en su momento con futbolistas famosos, en fin, muchos programas, pero ¿cuál ha sido el gancho? Que como son niños que al lado no tienen nada, no hay ninguna oferta, se vuelven muy buenos en lo que les pongas. Realmente sí se pueden volver deportistas de alto nivel, se pueden volver músicos de alto nivel, artistas, en fin. Realmente hay una necesidad que se puede responder con algo más allá de las armas, de los policías y de los militares. No solo se puede, se debe responder si realmente queremos que México vaya hacia otro lado. Porque pues, ya hemos visto, crecen el número de policías, ahora ya los militares, ahora no sé qué, pero al final del día pues siguen creciendo los grupos también delictivos, siguen fortaleciéndose, y eso todo, repito, son con seres humanos, con personas. Entonces el trabajo se debe centrar